A ver quién tiene el sonido abierto. Ya. Muy bien. Ya, el sonido está... Se escucha, ¿no? Y vamos a tener una palabra de oración. Esta es la última clase que corresponde a este curso. Vamos a ver cómo han ido ustedes y, por supuesto, tener la nota respectiva también, pero sobre todo el hecho de haber aprendido en toda esta etapa, ¿no? Esperamos que eso sea lo más importante, ¿no? Más que la nota. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo que nos has mantenido, Señor, aquí. Y esta es la última clase, Señor, la octava clase de este curso. Una etapa más dentro del trabajo que se está realizando, en este caso, para los estudiantes de primer año. Sí, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo transcurrido y por esta primera etapa que hemos iniciado, Señor. Y esperamos ver en la siguiente también más firmeza, Sí. continuidad y perseverancia. Gracias por todo. Esperamos, Señor, que en tu misericordia estés siempre en medio de nosotros, alentándonos y sobre todo para el trabajo que nos corresponde, Señor, en el ministerio, afirmarnos en todo estas cosas que estamos aprendiendo, sabiendo de que vienen de tu mano, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a pasar la lista. Javier Trujillo, Pastor, buenas noches. Julio Cristóbal, presente. Y Farero Soria, Presente, pastor. Exxon Chavarri, no está todavía. Gabriela Font también, no está. Sol Melgarejo. Buenas noches, pastor. Presente. Y Tamar Ramón, no está. Muy bien. Entonces estamos. Provecho, Sol. Qué bueno. Está bien, pueden tomar su lonche o lo que ustedes desean, tomar su refresco si quieren, no había problema en eso, ¿no? Aunque tienen su tiempo de descanso, ahí también pueden hacer. Está bien. Lo bueno es que tenemos, bueno, nuestras clases son de noche, pero tenemos al sol. ¿Tú eres sol o soledad o es sol simplemente? No, es nada más sol. Ya, sol Micaela. Sí. Ya, ya, yo pensé que podía ser Marisol o soledad, ¿no? En fin, hay algunos aspectos, ¿no? La semana y el Sarel. Sol, tú eres de Piura, ¿no? Estás en Piura. ¿Vale? Sí, el Piura, pastor. Y hermano Javier es de Huánuco, ¿no? Sí, somos de Huánuco, pastor. De acá, nacionalizado en Huánuco. Esta semana Israel también es Huánuco, Sí, ¿no? pastor. Guanuqueña. ¿Es de Casa del Alfarero? Sí, pastor. Casa del alfarero. Ya.
¿Javier también? ¿O No, no, nosotros somos de Camino de Santidad, pastor. Camino y Santidad? Sí, es Ah, una pequeñita iglesia, pero con ya, proyección grande. muy bien. ¿Y Julio? ¿Te escucha, Julio? Ahora sí, profesor. Sí, de ventanilla. Aquí ya Ah, empezó a cambiar un poco, ya pastor. Ya empezó a hacer un poco de frío. no te Ah, escuché bien. Ya, de Ventanilla, pero ¿eres de cuál? ¿De Bueno, iglesia bueno, iglesia Filadelfia. Mm, Filadelfia? sí. Ya, ya. Esa es la iglesia que está por ¿cómo se llama este asentamiento? Ah, Está ya cerca, camino a la ruta de Pachacute. Casi todos lo Pachacute. conocen. buena, Está buena como, zona. sí, O pero sea, está para. ya, bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio entonces a nuestra tarea de hoy día. Creo que tenemos, bueno, nos faltan demás hermanos, esperamos que lleguen los otros tres o dos que siempre están. Eh, una de las cosas antes de avanzar hasta lo que hemos hecho, ¿cómo han visto esta introducción a la teología? ¿Qué cosa es lo que ha ayudado a ustedes en cuanto a su aporte? ¿Alguna cosa que a ustedes les llame la atención o que han aprendido o que no sabían de repente, ¿no? O que no conocían, o de repente conocían pero que no eran en la misma actitud de lo que creían, ¿no? ¿Cómo han visto el curso aquí? ¿No? Recuerda que es introducción a la teología, no es teología todavía, no, es introducción a la teología, sí, Bueno, pastor, por parte de mi persona, yo llevé esto en el Instituto IVAS en Tingo María ya, y después de 20 años no he vuelto a revisar lo que es Bercor y otros libros de teología sistemática. Y al estar aquí llevando con su persona el curso de teología sistemática, em, lo veo de una manera más concisa, ¿no? Y eso me agrada, me gusta de que, vale decir, también su persona aporta a que nosotros nos vayamos un poco más allá de lo que se puede agarrar una separata y el docente darlo, ¿no? Sino que me agrada de cómo la forma se ha llevado hasta aquí y nos ha permitido dialogar, abrir preguntas, interrogantes. Y yo estoy muy bendecido, por mi parte estoy muy bendecido. A mí me gustaría que estos debates salgan a a cada presbiterio para alinear a los siervos que son llamados, ¿no? Porque es muy elemental para la vida cristiana, formar nuestra mm, teología, ¿no? muy bien. Muy bien, hermano, y eso que esta es la primera parte, el inicio es lo que llamaríamos la generalidad de la teología, ¿no? Ujú, Teología sistemática. Luego de eso va a venir entonces para la siguiente teología de Dios, ¿no? Entonces para trabajar ya básicamente acerca de Dios y las temáticas con respecto a eso, hoy día estamos haciendo simplemente algunas introductorias. Después va a ser sobre el hombre, ¿no? La antropología bíblica. amén. Y todo ese aspecto también ya se va a ir ampliando, como usted menciona, ¿no? Entonces, la idea es no haber agotado todo en un curso, porque eh, lo que sí tenemos en un seminario como este es que las teologías sistemáticas se llevan hasta cuatro o cinco teologías sistemáticas a lo largo de todo el programa, el estudio. Entonces, van a tener bastante espacio para eso, para el diálogo, las controversias, las posturas, las propuestas, las teorías y todo aquello que siempre
se da dentro de la teología sistemática, ¿no? Y muy bien, hermano Julio, me está diciendo que estaba en el IVA, ¿no? El Sí, Javier, IVA, pastor. ese es el Instituto Bíblico Alianza de la Selva. Se hizo en Tingomaría en el año 90. ya, porque en Huánuco estaba Elita, el ITA, ¿no? sí. Pero Lo que que eso ya Elita se se fue cerró, a Lima, se fue en el tiempo Lima el encuentro con Dios, lo llevan a Lima, lo llevan. ya, Entonces en Lima ya se queda y a nivel seminario se hace en Lima ya. claro, claro, ahí se hace un seminario, creo que se junta con lo que era el Instituto Bíblico Lima en Encuentro con Dios, ¿no? El IBE. Exactamente, exactamente. En Pueblo Sí, Libre se sí, realiza. porque el ITA seguía todavía, a pesar de que el IBLEC ya se había iniciado, yo me acuerdo de eso, ¿no? Ah, ya. Sí, sí, Qué bien, yo pastor. fui a Huánuco en el año 77, me parece. Sí, 77, 76, 77. Por ahí fuimos a una reunión de campamento juvenil. Ah, ya. Qué bien. Sí, Muchos sí, campamentos esos años. sí, y el lugar fue en el ITA, pues estuvimos. Ah, y lo conoce Elite entonces. Claro. Bueno, las veces que he ido a Huánuco ya me perdí un poco, pero en esa época sí recuerdo dónde estaba, ¿no? Más o menos, ¿no? En su mismo lugar, pastor, no se ha movido. Ahí Sí, sí, sigue la sí, misión. La alianza compró sí, el terreno sí, de la misión, pues ahí es ahora. sí, sí, yo sé, sino que ya no me ubico, o sea, a eso me refiero. Pedro Pueyes Entonces, y 28 de la- julio la- está. sí, 28 de julio sí, es Ajá. ahí, sino que no llegué a ir, no llegué a ir por allá, habíamos ido por lo de Casa del Alfarero, varias veces hemos ido a al presbiterio, básicamente por eso ha sido como dos, tres veces. Y entonces, eh, a las veces que hemos salido, por ahí siempre me preguntaban, me decían, está por ahí, pero no había oportunidad de ir para allá, ¿no? En todo caso, queda eso pendiente para ver si Dios nos permite ir por allá. Claro, Bueno, pastor, pues, así es. este, qué bien, entonces en Tingo María sí, ya es otra zona, ¿no? Importante también En Tingo para la María no obra. tenemos, ¿cómo se llama? Iglesia presbiteriana, pastor. Es un lugar No, no, blanco para nosotros. la IPX no está ahí, ahí está la Alianza, está la IEP, está Asambleas, Sí, ¿no? bastante. Sí, Asamblea de Dios también por ahí. De más Y adelante llevaremos, pastor, a Tingo María. claro, claro. Y ahí hay un pastor de Asamblea, no recuerdo ahorita cómo se llama, que es un muchacho del seminario andino. Sí, los Tellos. Otro Ahí, era, no me acuerdo cómo, que ha sido superintendente de la zona, creo, inclusive, ¿no? Olivos. Y ya me olvidé. Olivos Vega, Sí, Olivos Vega está por allá, ¿no? sí. El Río Vega es de Tingo María, pero ahora pastorea en Huánuco, la asamblea. Mire acá. Sí, sí, sí. Está bien, saludos entonces para él. Ah, ya los conoce, sí. Sí, sí, conozco a los Sí, pastores somos de esa época, pues que lideramos en Tingo María. Él estaba en la asamblea, nosotros estábamos en la alianza. Ujú. Ya, había ahí un pastor que era de la iglesia de Tingo María, la que fundó el pastor Pedro Pedro Penadillo, Delgadillo. Pedro Sí, Delgadillo, es de la asamblea, pastor. sí, él fundó esa iglesia y le Sí, dejó sí. a este hermano que llegó a ser vice superintendente nacional. Los Pomas. No, no, otro es, no me Allá. acuerdo ahorita su nombre, me estoy olvidando de él, pero eh, también es un hermano conocido. Es que hemos estado en las aulas del seminario andino, por ahí hemos Ah, estado. ya, ya, ya. Sí, sí. Y nos hemos visto también en el ministerio. Entonces, Allá, qué bien. por ese motivo estoy mencionando eso. Yo estuve por bastantes años en la Asamblea de Dios. Ah, mira, Sí, sí. qué Ahí bien, estuve pastor. pastoreando por allá también. Bueno,
Ahora, entonces, ¿quién más? ¿Quién más? La hermana Isaré, Sol, eh, ya llegó Itamar. Pastor, sí, para mí en realidad algo nuevo que yo casi no había considerado y durante los años también de formación cristiana, tenía desconocimiento de la confesión de fe de Westminster y Mm, eso para mí prácticamente como que me llamaba la atención, me atraía en eso, ¿no? Y los mm, fundamentos en realidad bíblicos y el fundamento que tiene la iglesia presbiteriana, que es prácticamente bíblica, y su fundamento está en esta parte, en la decisión y en la confesión de nuestro credo, ¿no? De los apóstoles. ah, Entonces, para mí es en realidad, eh, yo estoy muy agradecida al Señor de haber estado y de estar congregando en la iglesia presbiteriana, ¿no? Solamente a manera de anécdota le comento, yo trabajé con el pastor Juan el año 99 en Pucallpa, en Osana. Y cuando ujú, hablan de la iglesia presbiteriana, yo observaba, pues, ¿no? Como yo soy docente de educación inicial y trabajé un año allá, el año 99. Tenía una amiga que también de Pucallpa, Renita, se vino aquí a Huánuco y ella me invitaba a ir aquí para congregarnos aquí en Huánuco a la presbiteriana. Yo le decía, Renita, yo no puedo ser saltamonte porque yo soy de la peruana, pero le confesamos la misma fe, ¿no? Entonces, pero ironía de la vida, por motivos que a veces en la vida se presentan, salí de la peruana, ¿no? Nunca, gracias al Señor, me alejé de mi Padre precioso, pero sí de congregar. Y fueron dos hermanitas de la presbiteriana quienes me hicieron prácticamente un discipulado, un rediscipulado, diríamos así, y volví a congregar. Para ese entonces el pastor Aquiles, el 2010 ya estaba aquí en Paucarbamba, un siervo muy amoroso como un padre para nosotros, ¿no? Entonces, él siempre muy presto a recibir a todas las personas que estaban llegando a la congregación. Entonces, ahora yo ya soy, pues, ¿no? De la congregación de la presbiteriana, como le vuelvo a reiterar, muy agradecido de poder estudiar la parte de lo que es la confesión de fe de Westminster para poder uno consolidar y también defender lo que nosotros o sabemos en quién nosotros creemos, en nuestro Señor Jesús. Para mí es una muy bien, bendición, pastora. Sí, muy bien, qué bueno. Sí, ahí hay un resumen de todo lo que vamos a estudiar en teología sistemática. Ahí está en la confesión de fe. Claro que sí. Bien, Sol, se fue el sol. Ya estamos de noche. Bueno, pastor, la verdad es que para mí también fue un curso de mucha ayuda y me pareció muy interesante ver cómo muchas veces, bueno, en las cosas que he podido escuchar acerca de la teología, es que siempre hablan de la teología y cuentan como que de Dios, pero como si fuera alguien lejano. No, no introducen como que a Dios o la escritura dentro de la enseñanza. Y usted pues agarró los textos bíblicos y nos puede explicar algunas cosas que me parecen muy interesantes. Y una de ellas fue en la clase también cuando hablamos acerca de las formas en las que las diferentes iglesias tienen, ¿no? Por ejemplo, para evangelizar o para predicar el evangelio. Y creo que es muy interesante porque en este tiempo que aprendió acerca de la teología y de todos los pastores que usted mencionó, las personas que no conocía antes, que hablan acerca de la teología, que hablan acerca de Dios, es como que Dios está cerca ahí, está cerca a todo lo que usted habló. I- Incluso dio muchos textos bíblicos que nos ayudan a nosotros también a darnos cuenta que Dios es un Dios cercano, aún en toda la teología y las cosas que son muy importantes porque como pastores que vamos a hacer, ¿no? Es muy importante preparar bien un sermón. Es Ujú. importante que el Espíritu Santo nos hable y poder hablar lo que el Espíritu nos dice, pero también es importante que hay que tener muy claro algunas cosas importantes de la historia,
saber lo que dijeron algunos pastores, y creo que eso me pareció muy, muy interesante. Muy bien, Sol. ¿Qué más? Nuestro hermano Julio, en que el sonido no está muy bien en lo de Julio, espero que esté, bueno, Itamar también ya llegó, y Zulin también, ¿no? Damos la bienvenida. Estamos planteando a ver qué cosa le pareció al curso, los planteamientos de cómo, qué puntos resaltantes para ustedes, ¿no? A ver, hermano Julio. Bueno, pastor, en realidad a mí también me ha parecido muy interesante. Yo estoy muy gratificado de haber comenzado a estudiar. Como le digo, vengo de otra denominación con otros pensamientos, pero me estoy dando cuenta, me agradó algo en este tiempo, sobre todo su persona o el mismo estudio de la introducción a la teología, que es más genérico y siempre plantea diferentes posturas. Entonces, no siempre, o sea, no siempre es defensivo, sino que es amplio, ¿no? Y si hay cosas de repente que se toma, ¿cómo le digo? Que puede ser en que por sí la congregación ha cometido un error o algunas cosas que no están claras, eh, lo dicen, ha sido un poco más neutral. Esa parte de la introducción a la teología me ha agradado bastante, pastor, la forma en cómo usted lo ha planteado. Y bueno, para mí es una experiencia nueva, no había llevado yo así de o sea, ese tipo de enseñanza, la introducción a la teología sistemática no lo había llevado y me ha agradado mucho, ha sido muy edificante para mí. Muy bien. Bien, sí, lo que queremos es dar la perspectiva de la teología, pero también sin dejar de lado la identidad, ¿no? Que es importante también. Por eso, como la hermana estaba mencionando, el aspecto de la confesión de Westminster, que también en un momento también lo hemos mencionado y que lo ha asumido ella también. Y todos los demás autores de teología que podemos comparar entre uno y otro para sacar también nuestra conclusión y, bueno, la propuesta que cada uno tiene también desde esa perspectiva. El curso, básicamente, o el seminario está dado para el hiperquistope, pero hiperquistope nunca fue cerrada. Dentro de ese aspecto también hay una relación, ¿no? O una interrelación con otros hermanos y otras organizaciones que tenemos la misma fe, por supuesto, y que creemos en el mismo Señor. Y eso es importante, de salvar este aspecto. Por eso hay que poner la base. Este curso ha sido para las bases, para lo que viene después, ¿no? De introducción y de base para la teología de los temas que vamos a tratar en los siguientes ciclos. Muy bien, Itamar y Zulin, a ver Gaby, ¿qué nos dice? Gaby ya nos mandó su cuestionario, me ha gustado mucho, ¿eh? Muy bueno, de veras. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí, bueno, Te a mí, felicito. gracias, pastor. Me pareció el curso realmente muy bueno, como yo en la primera clase te había mencionado, ¿no? Que yo había llevado ya teología, pero totalmente diferente, ¿no? ¿No? Porque de acá lo vemos desde la forma como cristianos, ¿no? Y me pareció muy bueno el que también se han tomado autores, ¿no? Como Kant, ¿no? Filósofos, ¿no? Y lo que pensaba, y luego cómo ha ido evolucionando a través de la historia, cómo se ha visto la teología. También me gustó ver a profundidad, por ejemplo, los atributos de Dios, si Dios existe, como una lectura. También las lecturas que dejó el pastor, también muy, muy interesantes, porque cuando tú haces el resumen, tienes que ir entendiendo, ¿no? Lo que lees y no sé, yo disfruté hacer los trabajos, me gustó, Qué porque bueno, cada sí. lectura era muy buena, cada lectura era muy puntual, sobre todo la última era muy puntual, iba al grano sin no, expandirse mucho, y también las clases ¿no? del pastor Alberto
muy específico y muy claro los ejemplos que él daba, ¿no? En cada uno de los temas. Me pareció realmente muy bueno y hasta me gustaría llevarlo otra vez, pero Qué bueno. gracias, Yo, pastor. bueno, yo sí, algunos días no pudiste estar, pero creo que viste el en video, ¿no? La clase. Y sobre todo, bueno, se nota en los trabajos que tú has hecho, se nota la propuesta, ¿no? Las lecturas muy bien hechas, muy bien realizadas. Y también me gustó ese gráfico que has hecho, ¿no? ¿No? Y En la lo has historia, renovado sobre la historia de la teología. Te lo has renovado. Lo puedo utilizar, ¿eh? Lo voy a utilizar, creo. pastor, no hay problema. ¿Ya? Pero siempre mencionando quién lo ha hecho, pues, porque muy bien, de verdad lo has hecho muy bien. Un gráfico muy interesante. Y Tamar, a ver, para ir redondeando, esto lo estoy dando a modo, cada uno tiene su expresión y, por supuesto, también esta participación está siendo evaluada también. Sí, y Tamar, a ver. Bien, buenas noches, hermanos. Bien, el curso sí fue muy emocionante, muy bueno. Para ser cierto, hermanos, discúlpenme, en todos están. No estuvo presente durante todas las clases, bueno, por motivos en familias que estuvo delicado de salud y además no teníamos una calidad de internet que tuve, ¿no? Entonces aún sigo con los datos, pero gracias a Dios ya tengo una buena conexión a internet y estoy al tanto con las clases. Pero sí, me estuvo poniendo al día viendo los videos que estaban publicados en el canal y he estado al tanto sobre el curso y el área, ¿no? Que lleva usted, hermano. Y entonces la teología sistemática fue muy interesante, intensivo para poder afirmar más nuestra fe, poder tener una base bien concreta sobre nuestra confesión de fe, ¿no? Así como los apóstoles tenían una base bien firme sobre la fe, y entonces podemos poder continuar, ¿no? Entonces aprendiendo más sobre Jesús, sus atributos, sus enseñanzas y poder estar más firmes en Él y poder encontrar más nuestra identidad en Él. Este es un tema muy bonito, muy hermoso y sigo con la esperanza de seguir aprendiendo más. Y Dios mediante, seguiré con ustedes también. Más bien, hermano, necesito apoyo de sus oraciones para poder continuar y Dios siga guiando, encaminándome y pueda seguir aprendiendo y que se haga su voluntad de él, no la mía. Muy bien. Sí, Bueno, hermano. lo bueno es que están perseverando hasta el final. Eso también está faltando. No sé qué será. No sé si Zulín puede saber algo de él, aunque él esté en la iglesia en Colán, dice, ¿no? Pero queremos, espero que de alguna manera se... Ahora, o Sol, de repente, ¿no? Sol también es eso es de la iglesia en Colán, ¿no? Sí, es de la iglesia de Pueblo Nuevo de Mm, ya. Bueno, ya veremos cómo. Ahora, no se olviden, qué bonito, un gatito muy lindo. Una cosa, no se olviden de enviar entonces su cuestionario, eso es fundamental. La tarea que ha hecho Zulen, muy bien, lo ha hecho, ha terminado todos los trabajos también, los que falten algunos, ya la mayoría me lo han entregado, pero sobre todo los cuestionarios, ¿ya? Para que entonces completar toda la tarea, ¿no? Y la temática final. Creo que había en la temática final, eh, era hacer un trabajo sobre la soberanía de Dios y los decretos de Dios, ¿no? Que ya me enviaron, pero faltan algunos todavía, ¿ya? Ahora sí, como estamos hablando acerca de Dios, esta es la última parte que estamos planteando esto, vamos a redondear esta conversación acerca de Dios y vamos a hablar sobre la unidad, ¿no? La unidad de Dios. Uno de los elementos base dentro de la Biblia es el hecho de que Dios se muestra como uno,
¿no? Y como Dios único también, porque la Biblia reclama eso, ¿no? La Biblia reclama ser la única, la promotora o la que revela al único Dios, ¿no? Y hay que entender dos cosas. Uno es el hecho de que Dios es único y por otro lado que Dios es uno, ¿no? Vamos a tratar de explicar ambas cosas porque no son lo mismo, ¿no? Primero que tomamos el Deuteronomio 6:4 como base para hablar de ese principio de la unidad de Dios. Dios es uno y lo plantea Deuteronomio cuando habla ese mandato que Dios le da a Israel y que recibe Moisés, ¿no? Hablando acerca de la unidad de Dios, ¿no? Dice, oye Israel, Jehová, el Señor es tu Dios, Jehová uno es, ¿no? Dios es uno. ¿Mm? Esto habla de el principio de la unicidad, ¿no? La unicidad de Dios. Unicidad. Sí. Uno, Dios es uno, primeramente, ¿no? Esto ya nos da la base para el monoteísmo, ¿no? La idea de Dios uno, pero por otro lado, no. Lo que nos da la idea del monoteísmo es que Dios es uno, único, es un solo Dios, pero ese Dios es uno a la vez, en el sentido que se presenta aquí en el Shema, ¿no? El Señor uno es. Y el Señor uno es implica la concepción de que Dios no está dividido, no está compuesto, si se quiere, no está, morimos, no hay, en Él es un ser especial, pero que habla de que es uno en el sentido de que es también único en medio de todos los demás, ¿no? Es decir, no hay otro Dios como Él, ¿no? Uno es. Lo único en cuanto a que Dios no hay otro como Él en su naturaleza y en su especie. En cuanto a la divinidad, la idea de Dios está planteado en todas las culturas. Todas las culturas creen en eso. Inclusive en el desarrollo de las culturas nos muestran también las características de las creencias que cada pueblo, cada grupo, ¿no? tiene acerca de Dios, ¿no? Y nos dan un principio, por lo menos, ya que dice la Biblia que Dios nos creó a imagen suya, y habla acerca de que entonces las culturas también llevan como parte de su descendencia y de su herencia, ¿no? La idea de una divinidad, que después esa divinidad la plantean o le dan características o que asume una función o una actividad propia, uno y otro Dios, otra divinidad, otra. Eso ya son las deformaciones que el hombre ha ido realizando, ¿no? En ese proceso del desarrollo social. Pero el principio está dado de que es uno. Recuerden que inclusive ese principio lo muestra Dios cuando Israel todavía no sabía quién era ese Dios, ¿no? Israel todavía estaba pensando que ese Dios que los había llevado es un Dios que se apareció en el desierto y que estaba en competencia con los otros dioses, ¿no? Aunque los israelitas entendían de que podían creer en este Dios
ese Dios del desierto, el Dios del monte, ese Dios de las alturas, pero a la vez también podían creer en los otros dioses que sus padres tenían o que sus padres adoraron, ¿no? Josué, el capítulo 24, nos menciona eso, ¿no? Cuando Josué reúne a todo el pueblo y dice, ¿no? ¿Queréis ustedes servir a los dioses que nuestros padres adoraron más allá del río, al otro lado del río? Y él dice, pero yo en mi casa serviremos al Señor, ¿no? Y el Shema va a ser el principio base para Israel. Oye, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Ese hecho de la unidad de Dios, ¿ya? Y que Él es el único Dios, nos lleva al monoteísmo. El monoteísmo entonces es la creencia en un solo Dios, ¿no? Israel pasó por muchas etapas, por supuesto, y no dejó de adorar a los otros dioses. Tenían mucho de eso. Pero tuvieron que pasar por momentos difíciles, por momentos de tribulación, de pruebas, de invasiones, de luchas, ¿no? De cómo pueblos invadían su territorio, ¿no? En la destrucción de las tribus, inclusive, ¿no? Que Dios permitía eso. ¿Por qué? Porque Israel no había aprendido quién era Dios y a quién adoraba. Y por eso es que ellos se iban tras otros dioses. Los profetas reclamaban eso, ¿no? Y por esa actitud también, pues, Israel cometía injusticia, maldades, ¿no? La sociedad israelita, pues, era desbalanceada, ¿no? Por el hecho de que no se habían afirmado en el solo Dios, ¿no? En el Dios de Israel, ¿no? Dice el Shema, que es el que hemos leído, ¿no? El Deuteronomio 6:4 es el Shema. Dice, Israel, oye, ¿ya? Jehová es tu Dios. Jehová es tu Dios. Israel, Jehová es tu Dios. Entonces, Jehová viene a ser el Dios de Israel. Y eso lo explica la Biblia. Está a lo largo del mensaje de los profetas, está descrito eso continuamente, ¿no? ¿Ya? Para que no se olvide, ¿no? Israel, ¿ya? Tu Dios es Jehová. Tu Dios es Jehová. O sea, Israel tenía un Dios que era Jehová, ¿no? Los otros dioses las otras naciones tenían otros dioses, varios dioses, pero Israel solamente tenía que reconocer a uno, ¿no? Pero, como les digo, en la historia les costó eso. Cuando ellos vienen de Babilonia, ¿ya? Después de los 70 años de destierro, ¿ya? Que ellos vuelven, ahí vienen ya curados de esa situación. Es decir, ya no van a adorar a otros dioses, sino que ahora se van a dedicar solamente a un solo Dios. Pero les costó mucho, ¿no? Estamos hablando de más o menos 440, ¿ya? Y ya Israel había sido formado desde 1400 antes de Cristo, o sea, casi 1000 años tuvo que pasar Israel para aprender que Dios, el Dios que ellos tenían, era su único Dios, ¿no? Y que ese Dios, entonces reclamaba el hecho de que como Dios único también es el Dios uno, que se une con Israel, ¿no? Así como Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno, ¿no? Y otra vez ese aspecto de la unidad de Dios, ¿no? Dios entonces
mostrándose como uno. Eso lo vamos a ver ahora, de qué manera va a entrar también este aspecto de la Trinidad, porque uno dirá, bueno, entonces, ¿cómo es eso de que Dios, siendo uno, ¿no? A la vez es tres, ¿no? Bueno, lo veremos en su momento, ¿no? Yo estaba pensando en algo acá y acá tengo una cosita para que estés. Antiguamente había, sí, esta es, mira, no sé si puedan ver esto ustedes. 3 en 1. Además no conoce eso, ¿no? Que es, Yo sí, tengo acá, pues, antiguo, yo siempre uso mi, sí lo usa, ya, ya. para engrasar mi moto, Qué interesante. Todavía existe, ¿no? todavía. Porque esta es una cosa, un aceite, una marca antigua, Claro. que inclusive acá dice tres y en palabras, en uno, ¿no? Pero antes salía tres en uno, ¿no? O sea, 3 y 1. En número salía. ¿Ya? Un tipo de aceite lubricante, ¿no? Para quitar los óxidos y todas esas cosas, ¿no? Para eso era, ¿no? Pero me llamó la atención eso, cuando decía 3 en uno, porque básicamente Dios, pues, se expresa en tres personas, pero es uno, ¿no? Es lo que entendemos. Ahora, pero sigamos con la idea del monoteísmo, creencia en un solo Dios heredado del judaísmo, o sea, concepto heredado del judaísmo, que viene de la revelación de Dios, ¿no? Hay un solo Dios y hay un único Dios, ¿ya? Es un solo y único Dios, ¿no? Creo que tenemos que verlo de esa dimensión. Uno y único, ¿no? Uno en que, a pesar de que expresamos este aspecto de la Trinidad, ¿no? Pero ¿cómo trabajar eso? Porque si hablamos de Trinidad, entonces estamos hablando de tres personas y de tres cosas. ¿Y cómo es eso de que si Dios es uno? Como que estuviera contradecido, ¿no? Pero la Biblia nos muestra claramente este aspecto. Dios uno es. Uno es. Y aquí no voy a entrar a la perspectiva ese de que en hebreo usar la palabra Ejag y Yashig es otra cosa, ¿no? Básicamente Ejag y Yashig es lo mismo, ¿no? Uno, ¿no? Pero bueno, más allá de esos detalles, debemos considerar que el texto básicamente no explica más allá. Tenemos que mirar hacia otros aspectos y otra cosa que la misma Biblia nos va enseñando. Así que el concepto de Dios como creador, primeramente, ¿no? Dios es creador, ¿no? Él es Señor de su pueblo y es único y uno, nuevamente, ¿no? Uno implica que Dios no puede dividirse, ¿no? Es indisoluble, no se puede desvanecer, ¿no? No puede desaparecer y también es indivisible, ¿ya? Individible e indisoluble, ¿no? Indisoluble. Hay elementos materiales, ¿no? Elementos químicos que se disuelven fácilmente, ¿no? Cuando estamos hablando de indisoluble, es algo que no se puede disolver, ¿no? Que es tan sólido que sus componentes no se pueden mezclar con otros, ¿no? Pero hay elementos que sí se pueden hacer y que son indisolubles, ¿no? Especialmente los tenemos, por ejemplo, eh, tenemos el hidrógeno y el oxígeno, ¿no?
y se mezclan, ¿no? Y hacen qué cosa, digamos, de acuerdo a los elementos que van reuniendo, puede producirse qué cosa, un elemento que conocemos nosotros, que es como nosotros, que es el agua, ¿no? Bien. Y en el agua también se pueden mezclar muchas cosas, entonces la indisolubilidad es mezclar también algunas cosas, ¿no? Pero Dios no, es indisoluble, no se mezcla, ¿no? Y es indivisible porque no se puede dividir, ¿ya? Todo esto expresa el aspecto monoteísta de nuestra creencia. La fe de Israel, tanto como la fe nuestra, tienen este principio común, ¿ya? Entonces ahí está la idea de uno. Dios es uno, indisoluble e indivisible, ¿ya? Indivisible, ¿ya? Y único en su naturaleza, aunque, vuelvo a repetir, en el tiempo que Dios se reveló, había muchos dioses y las culturas habían desarrollado sus formas cultuales, religiosas, ceremoniales, ¿no? Rituales, ¿ya? Expresando el carácter de sus dioses. Pero el carácter de esos dioses se asemejaban en alguna manera a ellos, o la forma en que ellos se expresaban acerca de ese Dios, lo que entendían acerca de ese Dios, en alguna manera es una interpretación también acerca de la divinidad. Uno también podría decir, bueno, lo que estamos haciendo aquí también tiene que ver con una interpretación de la divinidad. Sí, sí lo es, pero hay una diferencia. La diferencia es que ellos creían o interpretaban a su divinidad, a una divinidad que no se revelaba, ¿no? Y que ellos imaginaban o plauteaban, ¿no?, algunas cosas como para poder acercarse a ellos, ¿no? En cambio, el Dios de la Biblia es el Dios que se acerca a los hombres, es al revés, ¿no? No es el hombre que se acerca a Dios, sino Dios el que se acerca a los hombres. Y se muestra, ¿no? En esa dimensión de las Escrituras, ¿no? Dios uno. Ahora, pero aquí está al otro lado, la Trinidad. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Dios se manifiesta en tres personas, ¿no? Dios es uno, es único, pero Dios se manifiesta en tres personas. Oh, esto es como un poquito la locura, no, no. Eso no puede, no se entiende. Racionalmente es incomprensible. Es que no podemos entenderlo, no podemos entenderlo en alguna manera. Es una contradicción aparentemente. ¿Cómo ser trinitario y ser monoteísta a la vez? Y ahí viene el otro concepto, porque hay iglesias que son, por ejemplo, de corte trinitaria y hay iglesias que son monoteístas, ¿no? ¿Y los unitarios, pastor? Los unitarios, pues justamente son monoteístas, ¿no? Son monoteístas, pero también son unicitarios, ¿no? O Unicitarios. sea, claro, no, hay iglesias que son trinitarias, pero son monoteístas a la vez. Y hay iglesias que son unitarias y monoteístas también, ¿no? Entonces, son dos tipos de iglesias desde una perspectiva acerca de Dios, ¿no? Desde la teología, ¿no? Iglesias trinitarias monoteístas o le llaman monoteísmo trinitario, ¿no? Y el otro es el monoteísmo unicitario, ¿no? Entonces, dos tendencias de monoteísmo trinitario y monoteísmo unicitario, ¿no? Esas dos rectas están, ¿no? Entonces, dentro de esas iglesias está el solo Jesús, por ejemplo, ¿no? Que es monoteísta unicitario. Y apuntan a Jesús como el todo, ¿no? Él es el Padre lo envió y ahora Él es el que absorbe todo, absorbe al Padre y absorbe al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en Jesús está todo, ¿no? Por eso se llaman el solo Jesús, ¿no?
otra iglesia que es también monoteísta, pero unicitaria, y, y bueno, es una secta en realidad, ¿no? Es los testigos de Jehová, ¿no? Ellos toman a Jehová como Dios y eso sí, a Jesús no le dan naturaleza divina, ¿no? Ellos tienen un concepto de Dios uno, pero Jesús, no, él es un siervo de Dios, no, hijo de Dios en condición de que Dios lo envió, pero que no es Dios mismo, ¿no? Y el Espíritu Santo tampoco es Dios, por lo tanto, no creen en la Trinidad, entonces vienen a ser unicitarios, ¿no? O unitarios, ¿no? Monoteísta unitario en todo caso, ¿no? Monoteísmo o monoteísta unitario. Ahora, ¿cuál es entonces la diferencia mayor? El problema de los testigos es que no toman en cuenta a Jesús como Dios, ¿no? Entonces ellos plantean que si Jesús fuera Dios, entonces sería, y el Espíritu Santo también, entonces son tres dioses, ¿no? Y eso no puede ser. Y claro, realmente no puede ser así. Y volvemos a los conflictos que se tuvieron en la época de los padres de la iglesia con respecto a esto, ¿no? Ahora, en el texto se expresa que Dios es uno. La palabra uno encierra la idea de uno compuesto, ¿no? Pero no es uno solo. Ahora, esa idea de uno compuesto no es del todo cierto tampoco. He descubierto ese aspecto de la palabra Ejak, y la palabra Ejak se puede utilizar para diversas cosas, compuestas o no, ¿no? Ahora, lo que sí nos indica Ejak es la esencia de Dios, ¿no? Nos indica la esencia de Dios, o sea, lo esencial, lo que lo que corresponde a la esencia o a la naturaleza de algo, ¿no? O de alguien, en este caso de Dios o de la divinidad, ¿no? Ahora, por otro lado, no existe el concepto de Trinidad en el texto bíblico. El concepto no está, ¿no? Aunque puede decir a uno, no, sí aparece, está, ¿no? Está en la fórmula del bautismo, está en Tesalonicenses, ¿no? O está en las doxologías, ¿no? Es decir, las alabanzas de gloas a Dios, ¿no? Esos signos que escribía Pablo, ¿no? Eso le llamamos las doxologías, ¿no? Donde habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Más allá de eso, no vemos en la Biblia algo firme con respecto a esto, ¿no? Ahora, pero sí, como hubo esas controversias que mencionamos, ¿no? Acerca de que si Dios, el Logos, es decir, el Verbo, ¿no? O Jesús, si fue Dios o no fue Dios, o si tuvo existencia o no tuvo existencia, o con respecto al Espíritu Santo, si es una fuerza o es un impulso o es realmente una persona. Ahora, por otro lado, ¿qué cosa es una persona? Que es un concepto teológico, ¿no? Y de su momento. Hoy día hablar de persona, ¿no? Esa palabra tiene un concepto diferente entre nosotros, ¿no? Y en el aspecto coloquial también lo utilizamos de otra manera. Una persona es un ser humano, ¿no? ¿No? Para nosotros, una persona que tiene voluntad, que decide, que piensa, que siente. Ah, eso es una persona, decimos, ¿no? Porque tiene conciencia, ¿no? Pero en el caso de Dios, cuando se aplica teológicamente esto, el concepto de persona no es lo mismo que ese concepto que hemos mencionado, ¿no? No es lo mismo, porque persona es un concepto filosófico y habla de la esencia, ¿no? Habla de la esencia. Por otro lado está la idea del homoousis,
homoousis o homoiousis, que es lo esencial a alguien, ¿no? Ese aspecto, entonces, ese que le va a integrarse en los procesos, cuando aparecen ciertas enseñanzas dentro de la iglesia que van queriendo descartar, ¿no? La persona de Cristo, por ejemplo, ¿no? Y de ahí viene entonces esos conflictos y cómo la iglesia se va a afirmar por medio de los concilios, van a decidir ellos y en los concilios deciden este aspecto doctrinal, ¿no? Así que por eso podemos decir que la Trinidad es una doctrina conciliada. ¿Por qué? Porque se formó en los concilios de la iglesia. Entre los siglos 4 y 5 se dieron estos elementos, ¿no? Uno de los inicios de esto fue Nicea. Nicea marcó mucho y abogó por la Trinidad en la perspectiva, porque también el concepto de Trinidad dentro de la iglesia va a tener diferentes formas también, ¿no? La triunidad, otros van a tener concepto triteísta, que está muy en boga de paso ahora, ¿no? La idea del triteísmo, que no es la idea bíblica tampoco, ¿no? Eso ya es un extremo de la enseñanza de la Trinidad, porque el triteísmo está hablando de tres dioses, ¿ya? Y el concepto de la Trinidad solamente habla de un solo Dios, pero tres expresiones o Dios, tres formas o tres manifestaciones acerca de Dios, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, el todo de Dios puede tener muchas expresiones, muchas manifestaciones y personificaciones, y eso lo vemos nosotros a lo largo de las Escrituras. Dios personificándose. Imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de Moisés. Dios se le presenta, o mejor dicho, él ve una zarza que ardía, pero que no se consumía. Sí se quemaba, pero no se consumía, ¿no? Estaba quemando, estaba ardiendo, ¿no? Una zarza. No es raro en el desierto que una zarza se prenda, ¿no? Y comience a quemarse, ¿no? Y luego, claro, por el proceso, ¿no? Ese proceso del fuego lo va a acabar y aniquilar y va a quedar polvo, ¿no? Eso es lo que debería haber sucedido con esa zarza que vio Moisés. El detalle es que era una zarza que no se consumía. O en todo caso, este fuego, ¿no? Que aparece muchas veces como fuego consumidor, ¿no? El fuego de Dios. Pero en este caso, su presencia no consumía a la zarza, ¿no? Sino que la mantenía, ¿ya? Entonces, esa experiencia, usted dice, veré por qué es esta grande visión, ¿no? Estoy hablando de Éxodo capítulo 3. Y cuando él va, escucha la voz de Dios. Y ya cuando él iba a entrar al monte, al lugar ahí, dije, no, un momento, Moisés, quítate el calzado de tus pies, las sandalias, sácatelas, porque el lugar donde estás es santo. No puedes entrar así. Un concepto muy oriental, ¿no? Bien. Pero entra entonces y tiene una relación, una comunión con Dios, ¿no? Comienza a establecer una comunión y una estrecha relación con Dios. Y le va a manifestar. Eso quiere decir que Dios se personifica en Moisés. Ahora, ustedes habrán pensado de cómo era esa manifestación de Dios. No nos dice mucho el texto, ¿no? En ese aspecto. ¿Cómo sería Dios? ¿No? Muchos dicen que era Dios manifestado en una zarza. ¿Cuál era el fenómeno? ¿No? Un fuego, ¿no?
que no consumía las cosas, ¿no? Ahí estaba Dios, mostrándose en esa fogata, ¿no? En ese fuego, ¿no? Eso es lo que vio Moisés, por lo menos, ¿no? Porque es claro eso, porque más adelante él dice, Dios le dice, quiero que me muestres tu rostro, le dice, ¿no? Y el Señor le dice, no, no, Moisés, no, nadie podría vivir si me ve, dice, ¿no? Así que no te mostraré nada, dice. Solamente, ¿no? Verá mi espalda, ¿no? Dándole idea como que Dios, pues entonces tiene apariencia también, ¿no? Aunque Dios es espíritu, Dios es espíritu. Eso lo dice la Biblia claramente, ¿ya? Pero Él se personifica, se da a conocer, se relaciona, ¿no? Y esa personificación en la Biblia, a lo largo de la Biblia, se muestra cuando se habla del Padre, cuando se habla del Hijo, cuando se habla del Espíritu Santo. Pero los tres son uno. Los tres son uno. De paso, algunos creen que esta parte de Mateo 28 es una fórmula bautismal, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, como forma. Si no se bautiza así, entonces ya no está bautizado, ¿ya? Los unitarios dicen que no se bautiza en el nombre de Jesús, ¿no? Y con eso basta. Es un lío que se tiene por ahí que no nos llega, no tenemos por qué asumir el asunto, ¿no? Pero cada vez que se muestra esta fórmula, es importante tomarla en cuenta, no separarlo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Mateo cuando habla dice, bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, y es un nombre, y es uno solo, ¿no? Desde esa perspectiva. Bueno, más allá de eso, no queremos aturdirnos, solamente saber de que la explicación es que los padres de la iglesia trabajaron en los concilios para tratar de definir estos aspectos que no le eran muy fáciles y que creo que a fin de cuentas no cierra la situación, sino que la abre muy bien, ¿no? A la discusión de varios aspectos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tomar en cuenta este aspecto? Porque hay pasajes que toman esto ciertamente y otras que no. Y entonces como bueno, la idea de que Dios a la vez es uno y que no hay otro más y que no está compuesto de otros más. En el otro parece día que Dios sí tiene sus complementos, ¿no? O cuando hablamos del consejo de Dios, por ejemplo, ¿no? ¿No? Pastor, Sí. en Lucas, cuando el ángel Gabriel da el mensaje a María, en el versículo 35, Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamada Hijo de Dios. Con su sombra, dice. Algo similar como en Moisés, que Moisés quería ver, ¿no? Y María dice acá, ¿cómo es? Yo no conozco varón, o no he conocido varón. La manifestación de Dios, puedo verlo aquí, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice. Casi similar, ¿no? Entonces, aquí vemos una manifestación de Dios, ¿ya? Clara, ¿no? Del Espíritu Santo, el poder del Altísimo y el santo ser que será
que nacerá, ¿no? Dios en sus dos Claro. naturalezas. La Biblia nos muestra que en las acciones de Dios, ¿no? Su propia naturaleza y su propio carácter, ¿no? Ya. Ujú. Y aun cuando hemos dicho que Dios no es compuesto, ¿no? Nos da la expresión de Dios, Amén, amén. ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son las expresiones, ¿no? Cómo se manifiestan. ¿Ya? Hablar de la composición de la divinidad es muy difícil, porque la Biblia muestra que Dios es uno, ¿no? De esa perspectiva no va. Pero si nosotros ponemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como parte de la composición de Dios, es Claro, decir, claro. poner como suma, ¿no? Como una sumatoria, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sumados son Dios. Esa fórmula no funciona. No funciona así, ¿no? O algunos dirían, no, entonces no es suma, pues es como la fórmula sería el Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo, ¿no? Como la fórmula matemática, ¿no? 1 por 1 por 1 por 1 igual 1, ¿no? Entonces no es una sumatoria, sería una multiplicación. Y en esa multiplicación la unidad siempre sigue siendo unidad, ¿no? Por más que tú reúnas 1, ¿ya? Y lo multipliques por otro 1 y luego por otro 1, siempre te va a dar 1, no te va a dar 3, ¿no? ¿Te han dado cuenta de ese detalle en la multiplicación, no? 1 por 1 por 1 es igual a 1, ¿no? Eso podía comparar el asunto que planteamos sobre la Trinidad, que voy a repetir, es un conflicto que aparece en la época de los padres de la Iglesia. La Iglesia no tenía un problema con ese aspecto y no se hacía tanto, como dirían, no sé si los guanucaños también, que están un poco pegados también a los calpinos, ¿no? No se hacían bola. No sé si hablan esa palabra ya todavía, ¿no? Sí, Las- arrastran. Hay un arrastre, pastor, acá en Huánuco. Pero Sí, sí. una pregunta, pastor. Bueno, se sabe que cuando Jesucristo es juzgado en el concilio, ahí está Caifás, ¿no? Y, por algunos, yo tengo entendido de que el sumo sacerdocio lo cogían los saduceos en todo caso. Ahora, ¿en qué creía, en los tiempos de Jesús, cómo se creía la Trinidad? ¿Cuál es el concepto que ellos tenían? Porque le preguntan a Jesús, le dicen, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, relata esa profecía, ¿no? Que justamente era para Jesús como Hijo de Dios, ¿no? Jesús como divino, a eso. Y entonces, ahí nos ocurre que rasga su vestir y dice, expresa, Jehová tu Dios, el Señor, uno es. ¿Cuál era el concepto que tenían ellos de Dios en estos tiempos de Jesús? Eso que tú has mencionado al final, ¿no? Ellos creían que Dios es uno, ¿no? Que no había, digamos, un Dios compuesto ni nada de eso, eso es imposible. O que alguno procediera de Dios, porque decía, no, Dios es uno en su naturaleza y nadie puede, Él no se puede dividir, no se puede, digamos, multiplicar con otro, ¿no? No, imposible. Entonces, cuando se habla acerca del Mesías, que también es otro elemento, que eso nace en la época de los profetas, ¿no? Especialmente los profetas menores, y va a estar muy fuertemente anunciado en esta etapa que le conocemos nosotros como la época de silencio, en esos 400 años, donde según algunos dice Dios no habló, en realidad Dios estuvo presente ahí y estuvo forjándose el texto del Antiguo Testamento. Y hubo un movimiento en esa etapa que se llamó el movimiento de la apocalíptica, ¿no? Que reivindicaba ese concepto de los profetas, que era el Mesías.
Entonces, el concepto mesiánico en Israel era muy variado, no era uno solo, ¿no? Algunos creían que bueno, veían que era imposible que Dios pueda desprenderse de sí mismo para encarnar en un ser humano. Eso le veía muy imposible, difícil de hacerlo, porque Dios no se puede mezclar con la humanidad, ¿no? La incorrupción no puede mezclarse con la corrupción. Entonces, bajo esa premisa decían, Dios no puede hacerse humano, eso es imposible. Entonces, por eso rechazaban la idea de un Mesías divino. Israel lo que planteaba y esperaban era un Mesías político, un Mesías liberador, un Mesías libertador, un Mesías luchador, ¿no? Entonces no era un Mesías con capacidades divinas o endiosadas con maravillas y profundidades y cosas así, que de alguna manera lo manifestó Jesús, pero que no era lo primordial para algunos de ellos. Algunos sí, por eso tuvo adeptos Jesús, ¿no? Mucha gente lo seguía, pero los Pastor, religiosos lo planteaban así. las escuelas rabínicas no llegaron a entender. No, no. Ya he dicho, tenían conceptos diversos acerca del Mesías. No había no había una sola forma de mesianismo, digamos así. Pero Nicodemo, pastor, va de noche, encubridamente, y se le nota a Bueno, Nicodemo. él dice, ya, bueno, ese otro elemento de que va de noche, no es tanto porque él se quería cubrir de los otros sacerdotes para que no lo vieran, no. En realidad, ahí hay otra cosa que está implícita en el texto, es una costumbre que había en esa época, pero que nosotros no lo reconocemos o no lo conocemos, básicamente. Y es que los doctores de la ley tenían una característica muy particular, ¿no? Les gustaba a ellos hablar de las cosas profundas muy de noche, ¿no? Es decir, iban entre ellos, entre maestros y maestros, ¿no? Iban a buscar al maestro, ¿no? Iban a buscar al, al que tenía, ¿no? La sabiduría, ¿no? La expresión. Entonces, lo buscaban y se quedaban ahí con él, escuchándolo, dialogando y haciendo debates entre ellos, ¿no? Eso lo hacía solamente entre los rabinos, entre los doctores, nada más, ¿no? De las cosas profundas. Ahí no entraba el pueblo, no entraba nada de gente sencilla o popular, no. Solamente era fariseo de un cierto nivel de profundidad, ¿no? Entonces, cuando está hablando acerca de ese aspecto de la Biblia, Nicodemo, acerca de que fue a Jesús muy de noche, está expresando esa idea de que él iba a ver a un gran maestro, ¿no? Y lo dice, pues, Señor, tú eres grande, y sabemos que tú vienes de Dios. Mire, cuando dice tú vienes de Dios, el texto pareciera, no está diciendo que tú eres Dios, sino que tú vienes de Dios, tú vienes con un mensaje de Dios. Lo que tú estás enseñando, ¿no? Viene, digamos, venido del Señor, te ha enviado de arriba, ¿ya? Y por lo tanto lo que tú enseñas es correcto, decía, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y por eso Jesús después dice, mira, Codemo, esto está bien, pero ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo, ¿no? Entonces, Jesús no se preocupa por este asunto de que si vino o no venido, o que si su esencia es o no es, no hay una discusión acerca de eso, ¿no? Solamente el reconocimiento de Nicodemo de quién era él, ¿ya? Y en ese reconocimiento, entonces Jesús le dice, te falta algo a ti más, ¿no? No basta con eso, ¿no? Te falta nacer de nuevo. Entonces, ese planteamiento creo que es importante trabajarlo ahí, ¿no?
Y lo va haciendo Jesús desde la perspectiva de de lo que era también para los judíos en esa época, que ese nuevo nacimiento, porque tampoco era posible para ellos eso, ¿no? Eso me hace recordar algo que era la costumbre de aquella época, ¿no? Los judíos planteaban su relación con Dios bajo ciertas cosas, ¿no? ¿Ya? Y bajo ciertas, diríamos así, renacimientos, cambios, transformaciones, ¿no? Una de esos era la Teshuvah, que es el arrepentimiento, ¿no? Las constantes conversión. Entonces había, dentro del mundo judío, había habido momentos de cambio que se daban en su vida, ¿no? Por ejemplo, el primero que marca la vida judía era lo que se llama, ay, me estaba olvidando ahora, cuando hacían de niño, ¿qué cosa era? Eso, la circuncisión, ¿no? Eso era una etapa importante, es un nuevo nacimiento, ¿no? Eso le permitía entrar a ser parte del pueblo, ¿no? Después, cuando a los 5 años leían la Torá, el Shema, ¿no? Era otro renacimiento, otro nacer de nuevo, ¿no? Una nueva dimensión, pasaban a otra dimensión, ¿ya? Y así, después, cuando tenían su estudio, cuando tenían trabajo y también cuando se casaban, ¿no? Es otra etapa de vida también, ¿no? Entonces, Nicodemo por eso le dice, Señor, pues ya todos lo hemos pasado, ¿no? ¿Qué más quiere que nacer de nuevo? ¿Qué otras cosas tenemos que hacer, ¿no? Para obtener esa nueva vida, ¿no? Porque ya todas las nuevas vidas las hemos pasado. Y más como doctor de la ley, sabía que era eso así, ¿no? ¿No? Y Jesús le dice, no, tú tienes que nacer de nuevo, ¿no? En agua y en espíritu, ¿no? Que nada tiene que ver con bautismo ni nada de eso, ¿no? Tiene que ver con otro elemento ahí que es mucho más profundo y es más espiritual y que correspondía a la situación de Nicodemo, ¿no? Y luego el Señor pues va a la temática, básicamente, ¿no? Pues así como el Hijo de Dios, ¿no? Será levantado el desierto, ¿no? Así como Moisés, perdón, ¿no? Levantó la serpiente en el desierto, y así se levantaba el Hijo de Dios, ¿no? Y por tanto dice, de la manera que amó Dios al mundo, y ahí viene ese pasaje tan hermoso, ¿no? Que está dentro de la conversación de Nicodemo. Muchas veces sacamos esa parte, la sacamos fuera de ese contexto, no estamos dando cuenta que está hablando Jesús con Nicodemo, y le dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, ¿no? Le está dando el Evangelio, ¿ya? Y que lo principal entonces ahí es el volver a Dios, ¿no? La vuelta a Dios. Ese es el sentido que está tratando de decirle cuando habla del nuevo nacimiento, ¿no? Volver a Dios. Bueno, no sé si dejamos esta parte acá de los decretos de Dios, que los decretos divinos, vamos a dejarlo para la segunda parte, ¿ya? ¿Alguien más quiera participar? De paso, cuando estamos hablando acerca de eso, de la conversión, estamos tocando un tema que es básicamente conocido para nosotros los cristianos, ¿no? En la tarea que estamos hablando es la Trinidad, el estado universal del pecado, la muerte redentora de Jesucristo, la justificación por la fe, que también tiene que ver, son temas de doctrina clave dentro de las iglesias evangélicas que ustedes van a ir estudiando de a poco. Yo solamente les estoy indicando algunos aspectos nada más, ¿no? Vamos a ver. No hay una palabra, entonces usted
¿Ustedes quieren algo agregar o una pregunta? Si no, vamos al descanso. ¿Les parece? Bueno, entonces no hay ninguna respuesta, vamos al descanso. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, muy bien. Volvemos entonces dentro de unos minutos. 15 minutos. Gracias.